¿Se recuerda aquel momento en que entraron dos al templo? Ese pasaje también se encuentra en Lucas 18. Adelantito, 2 capítulos más. El fariseo se puso de pie, dice la Biblia, y empezó a orar, ¿verdad? Dios, te doy gracias, que no soy como las demás personas, adúlteros, pecadores, aún como este colector de impuestos que está aquí al lado mío, hijo del diablo. Y cuando empezó a orar el colectador de impuestos, ¿cuáles fueron sus palabras? Dice que levantó sus ojos al cielo y empezó a orar, empezó a pegarse en su pecho, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. ¿Quién de los dos fue justificado? El segundo. ¿Por qué razón? Porque se humilló. ¿Y el otro qué buscó? Exaltación. Imagínate cuántos pecados cometió este fariseo al mismo tiempo. ¿Se justificó delante de Dios? ¿Sí me explico? Mire, la honra y la justificación es buena cuando viene de alguien más, pero cuando tú mismo la buscas, no sé si me explico. Yo no tengo la capacidad de decir yo estoy más santo que Wilson o que Jimmy. Yo no tengo esa capacidad, porque yo no conozco los corazones. ¿Sí me explico? Yo puedo conocer lo que hay dentro de mí, pero yo no puedo conocer lo que hay dentro de Jimmy. Solo Dios. Entonces solo el ignorante, el hipócrita puede decir: yo estoy mejor espiritual que el otro. ¿Cómo lo sabe usted? Usted conoce su nivel, pero usted no puede conocer el nivel del otro. ¿A poco usted le ha puesto cámara a saber cuánto ora el otro, cuánto se humilla el otro, cuánto obedece el otro? ¿Se da cuenta? Pero cometemos esos grandes pecados y por eso después nos preguntamos: ¿por qué vivimos una desgracia? ¿Por qué nos vienen tantas maldiciones? Porque cada juicio que regresa a nuestra cabeza por los juicios que hacemos incorrectamente, juzgamos indebidamente. Nadie puede decir eso: yo estoy en un mejor nivel que el otro. Nadie. Usted dele gracias a Dios por lo que usted conoce de usted, porque el Espíritu de Dios da testimonio. ¿A qué dice? A tu espíritu. No, Dios no da testimonio al espíritu tuyo de lo del otro o de la otra persona. No, Dios da testimonio de quién tú eres, pero solo para ti, no de la otra persona. Y hay del esposo que le diga a la esposa: yo estoy más cerca de Dios que ti. ¿Usted es Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo usted entra al corazón de las personas? Solo porque usted, como igual que el fariseo, delante de él se pone a orar para que vea cuánto ora. Eso es hipocresía. Si lo hace, si ora, gloria a Dios, pero quédese calladita. Deje que Dios se glorifique en él y que un día tal vez él ore al igual que usted, pero no se justifique. Si sale de él o de ella, justificarlo a usted es otra cosa. Mira, mi amor, le doy gracias a Dios porque veo cómo Dios está haciendo cosas en tu vida. Veo cómo antes orabas 1 minuto y ahora puede estar hasta 1 hora. Eso es diferente. No hay problema en eso. Pero que usted busque su propia ¿qué? Justificación. Ahí es donde está el problema con Dios. ¿Me escucha, hermano? No tengamos cuidado. Porque mire, cuando usted se justifica a sí mismo, automáticamente está condenando a otro, o está poniendo a otra persona inferior que nosotros. Por ejemplo, cuando yo voy a predicar a un rancho y hay un pastor ahí con 10 miembros, yo nunca, jamás lo he visto menos que yo. ¿Me está escuchando? Y le voy a decir por qué.
como cuando uno ya tiene ya conocimiento de la palabra del Señor, tiene mucho cuidado de no abrir la boca donde no tiene que abrirla. Lo que me recuerdo yo cuando voy a ese lugar y veo nada más 12 personas, me recuerdo que un día Jesús se quedó con 12 nada más. Y Jesús seguía siendo maestro de maestros. Entonces digo, Dios me libre de yo llegar a creer o pensar que estoy más arriba que Él, o que soy más importante que Él, porque tanto Él es lavado con la misma sangre que yo soy lavado. Y si ando de hipócrita, yo estoy seguro que el día que suene la trompeta me quedo, porque me quedo. En serio. Igual cuando usted menosprecia a alguien porque tal vez la otra persona tiene menos recursos económicos que usted, usted debería sentirse el más sencillo, el más humilde, porque su gracia se ha revelado con usted, pero no para que usted mire a otras personas menor que usted. ¿Sí? Usted tiene una razón más para ser más sencillo todavía que la otra persona. ¿Sí me explico? Porque por la sencillez, la humildad que usted llegó a ser exaltado. Pero ahí donde está la prueba mayor. Ya está exaltado. Si usted pierde esa humildad con la que empezó, el somatón es más fuerte todavía. ¿Me está escuchando? Porque ¿dónde duele más caerse? ¿De abajo o de arriba? De arriba. ¿Quién dice que de abajo es más fuerte? La voy a subir ahí, mire, a ver si es cierto. Pregúntele a Nabucodonosor. Estaba bien hasta arriba. Y por exaltarse, Dios, ¿qué? Lo bajó hasta abajo. Después de ser respetado, honrado, príncipe de todas las naciones, hermano, ahí, invitaciones aquí reales y todo. Y ahora, mire, con aquellos que compartía la comida eran las culebras, eran los ratones que llegaban ahí al monte, donde él estaba pagando un precio. ¿Por qué? Por soberbio y por orgulloso. El somatón es más grande y duele más cuando nos orgullecemos. Entonces, los fariseos, los hipócritas hacían todo lo posible para ellos levantarse y mirar a los otros, ¿qué? Menor que ellos. Y cuando hacían eso, actuaban como jueces espirituales, condenando ¿a quién? A los demás, como hizo, ¿verdad?, con el colectador de impuestos. ¿Cómo dice en la Reina Valera los colectadores de impuestos? Publicanos, ¿verdad? Publicanos. En el original dice colectador de impuestos. Ellos eran los que encargados de colectar los impuestos de la nación. Entonces, como, oiga esto, como delante de los fariseos, los publicanos eran ladrones, entonces viene este y lo juzga sin tener una prueba alguna de que le había robado. ¿Te das cuenta? Viene y lo juzga injustamente, sin evidencia, sin pruebas, sin ver los frutos. Y Dios ve a los dos, y al que justificó, ¿a quién fue? Al que se humilló delante de Dios. ¿Al que se humilló delante de quién? Por ejemplo, usted ve a alguien llegar en el parqueo de la iglesia con un Ferrari. Cuide su boquita, cuide su corazón, porque antes de que salga la boca, salió de aquí. Cuide su corazón de toda cosa guardada, de todo tesoro. Atesore y guarde su corazón, porque su corazón mana ¿qué? Porque mire, muchos cristianos que no tienen este conocimiento, este va a ser un vendedor de droga. ¿Y qué tal si fue alguien que se sacrificó, se esforzó, cuando estudiaba, trabajaba, cuando trabajaba, estudiaba?
fue un ahorrador mientras que usted se lo gastaba todo en los moles. Invirtió correctamente, fue sabiamente, puso a Dios en primer lugar y Dios le dio demasiado dinero que se podía dar ese lujo. ¿O usted lo está juzgando por envidia? Eso sí es pecado. Si él tiene para comprarse ese carro, él lo puede comprar. ¿Sí me entiende? Si usted compró el Toyota, usted lo puede comprar también. ¿O no será que usted quisiera tener el Ferrari? Y como no lo puede tener, la única que le queda es hablar mal de él. Eso se llama juzgar indebidamente, juzgar con hipocresía, juzgar sin base, porque le está diciendo, este es un vendedor de droga, pero no, es un hombre de negocios, tiene sus compañías, le da trabajo a mucha gente, ¿y usted a cuánto le da? ¿Te das cuenta? Somos fáciles para condenarnos, porque ese juicio nos va a traer segura, ¿qué? Seguro juicio del cielo. Seguro juicio de parte de quién. Es más, usted ya hubiera acelerado ya su bendición si hubiera cambiado las cosas. Mira, Señor, trae un Ferrari. Yo no, como no sé cómo viene, lo que sí te digo, Señor, bendícelo. Y esa bendición te regresa a ti. Pero si lo juzgas injustamente, él sigue bendecido y la maldición regresa a quién, dice la Biblia, al que maldijo. ¿Sí? La maldición no funciona contra los hijos de Dios. ¿Sabía usted eso? No funciona. Por más que un familiar suyo que lo envidie pague $3,000 con un brujo o una bruja para que le haga daño a usted, hermano, los que se quedan bien, pero bien maldecidos son ellos. Y usted sigue ahí contento, usted sigue feliz con la familia, con el hogar. En Juárez recuerdo una campaña que prediqué al aire libre, se presentaron brujos con muñecos con figura mía y hasta bien feo me ponían en el muñeco, sin pelo, hermano, porque querían que el pelo se me cayera y es cuando más me crece. Y con un montón de agujas que le ponían a los muñequitos. Total que se ponían de acuerdo. Si a ti no te funciona, a mí me funciona. Yo soy el más fuerte, tú eres el de acá, tú eres el de allá, tú la magia aquí, tú la magia allá, tú la brujería la brujería el otro. Pero de que se va muerto, se va muerto. No, hermano, cuando ya llegaba el tiempo del llamado a la palabra, pasaban hasta temblando delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que yo diera patatush en el altar. Y como no les funcionaba, dijeron, este Dios es verdadero. A este hombre sí lo cubre Dios. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, nada de eso funciona. En cambio, otro que llegó a mi país pretendiendo ser un gran hombre de Dios, empezó a pedir joyas, alhajas, oro, y quien estaba ahí presente y es testigo es un amigo que viene aquí a cantar, Aníbal Marroquín. Él estaba de ujiera ahí en el altar y él me lo reconfirmó. Empezó a pedir oro y joyas y pasó una de las brujas más poderosas de ahí. Dijo, yo quiero darle este collar de oro, pero quiero ponérselo en su... Está bien, dijo él. Hermano, no pasaron ni 10 minutos y quedó tirado en el altar. Se le llevaron de emergencia y hasta el día de hoy no se recupera de su salud. No le voy a decir el nombre porque no me gusta dar nombres. Prefiero que mejor que se arrepienta y enderece su camino, que eso es más beneficiante. Pero cuando alguien anda tras la riqueza de esta vida, Dios no está ahí. Su protección no va a estar ahí. Cuando alguien tiene al dinero como Dios, Dios no lo protege. Dios lo deja solo. Entonces, se mete en un lugar
donde está el diablo, los demonios, ahí es donde se da cuenta que verdaderamente Dios, desde que él se apartó de su camino para irse al camino de Balaam, ya no tenía la protección de Dios. Por eso nos conviene, hermanos, estar en obediencia. Y mire, ellos hacen grandes shows, grandes cosas, y Dios ni siquiera está con ellos. Ese hombre botaba miles de personas en un solo ratito, solo levantaba su mano, pero Dios no estaba con él. Su protección no estaba con él. En cambio, tú puedes ser el más sencillo, el más humilde, entras a cualquier lugar, vas a cualquier lugar, Dios te guarda, Dios te libra. No te imaginas qué peligros yo anduve antes en la vida predicando. Y por más que el diablo intentaba, que mientras Dios sabe que tú tienes todavía que hacer tantas cosas por Él y para Él, Él es Jehová de los ejércitos. Amén, hermanos. Y aquí viene lo mejor. Si usted cree que ya ha entendido algo, espérese todavía. Veo a Wilson con ganas de que siga, pastor. Si viene lo mejor. Porque si usted lee este pasaje de Mateo 7, así nomás de primera, no juzguéis para que no sea juzgado. ¿Cómo lo han interpretado la mayoría de falsos? O ya ves, tú no tienes que escribir nada en Facebook de mí o contra mí, porque si no la ira de Dios va a venir contra ti. Los falsos profetas quisieran que nosotros calláramos la boca y no dijéramos nada de todo lo que ellos andan haciendo y engañando a todo el mundo. Porque cuando abrimos la boca nosotros, a ellos se les estanca su majada de dinero. Y obvio, yo predico más de Jesucristo que cualquier cosa. Pero como Jesucristo habló también de los falsos maestros, yo tengo que hablar de los falsos maestros también. Jesús se preocupaba para que sus ovejas no fueran devoradas por lobos. Y el pastor genuino, el pastor que ama, también tendrá cuidado que sus ovejas y las ovejas del mundo no caigan en manos de lobos disfrazados de ovejas. Si leemos así, nada más así el pasaje, así es como erróneamente, mi amado hermano, se ha interpretado y se ha usado para querer decir que cristianos nunca deben de evaluar, juzgar o criticar a alguien por cualquier cosa, ¿verdad? Así nos los han dicho. Cállese, usted vaya a predicar a Cristo y deje de estar hablando. Pues eso es parte de la predicación. Si no, no estuviera aquí en la Biblia. Esto es parte de la exhortación, si no, no estuviera en la Biblia. La palabra profética dice, la profecía es para qué? Edificación, pero también ¿qué? Exhortación. Cuando exhortas, tú llamas la atención de lo que está mal, de lo que no está correcto. ¿Sí me explico? ¿Sabe qué es lo que me da tristeza a mí? Que gran mayoría de miembros de la Iglesia Cristiana Latina resisten a tener convicciones sólidas de lo que está bien y de lo que está mal. Esto está tremendo. Eso es lo que a mí me da tristeza. Voy a poner un ejemplo. Alguien, por los frutos de alguien, por lo que predica, por lo que enseña, le dice, mira, te deberías de arrepentir si sigues predicando lo que estás predicando. Pero viene una chorrera de 300 mensajes de textos. No juzguéis para que no seas juzgado. De aquel pobrecito se siente mejor, ya no vuelve a decir nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resisten esta clase de cristianos. Resisten a aquellas personas
que tienen la sabiduría y tienen convicciones sólidas y fuertes de lo que es malo y de lo que es ¿qué? Lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Esteban. ¿Qué hacía la gente? Resistía la palabra de Dios. O no, eso no lo aceptamos. Esto sí, pero esto no. ¿Sí me explico? Esto sí porque me conviene, pero esto no porque no me gusta. Entonces, ciertas cosas de Cristo a estos cristianos les encanta, pero cuando se trata de algo que un hijo de Dios con sabiduría dice, esto está mal, eso no le gusta y no lo va ¿qué? A aceptar. Por ejemplo, ¿quiere que lea una ilustración? Yo tengo una convicción por Dios y por la palabra, por el temor, que si yo traigo aquí a un hijo de Dios a cantarle al Señor, yo tengo la convicción de que yo no tengo por qué cobrar la entrada, aún por los gastos que genera traer un cantante de otra nación. Yo por convicción, por la palabra, por temor a Dios, por el ejemplo que Él me dejó, yo no cobro una entrada a la casa de Dios solo porque trae un cantante de otro mundo o de otro planeta. ¿Sí me explico? Tengo la convicción por la palabra que yo no tengo necesidad. ¿Sí me explico? Si hay fondos en la iglesia, de ahí se agarra. Y si no hay, no lo traigo. ¿Sí me está escuchando? No lo traigo. Pero esa es mi convicción. Y tengo pruebas, tengo bases bíblicas para establecer mis convicciones. Número uno, ni Jesús con esa feria de milagros, cantidad de milagros, multitud de milagros, le cobró nada a nadie. Y Él no vino de Argentina, de Costa Rica, de Guatemala. Jesús venía desde el cielo, hermano. ¿A quién manejó más distancia? ¿El cantante que viene de Centroamérica o Jesús que vino desde el cielo? Y ni aún así los discípulos no dijeron, bueno, Jesús nos visita desde el cielo, así que $100 la entrada. Y les digo que hubieran pagado hasta 10,000 por ver a Jesús, por querer estar cerca de Jesús. Si hoy la gente por ver a tirar la pelota a un Cristiano Ronaldo, la gente paga hasta $300 en las primeras filas. Y no digamos ver al maestro de maestros, al creador de la vida, al alfa y al omega, al principio y el fin. Y Jesús no cobró la entrada a nadie. ¿Sí me explico? No cobró la entrada a nadie. Pedro, que caminó sobre las aguas, vengan a ver a que caminó sobre las aguas, cuesta $50. Ay, ¿quién no va a pagar $50 por ver por primera vez al hombre que caminó sobre las aguas? Pero Pedro dijo, Dios me libre, los dones del Señor no se compran ni se venden. Por eso aquí lo único que se ve de dinero en este lugar es lo que Dios ha establecido. Honrad a Dios con lo que Dios te ha bendecido. Pero de ahí para allá, y no lo hago porque yo lo pido, es porque Él lo ha establecido. Él lo puso en el corazón del hombre desde antes de la ley, 500 años antes de la ley. No fue cuestión de Jacob Mirón, cuestión de Dios. Pero ya lo demás, ya es cosa mundana, ya es cosa del mundo, que yo no tengo ningún negocio ir tras las imitaciones del mundo. Si lo de Dios es original, lo de Dios es puro, es bueno y es honesto. Sí, pero mira, viene desde allá y trae a todos sus músicos. Si no hay fondos, no lo traigan. Y acabo que lo más importante que la iglesia necesita es el conocimiento de la palabra de Dios. Es la verdad. Es la verdad.
Entonces la iglesia, en vez de imitar a Cristo, imita a quién? Al mundo, porque en el mundo se cobra $100 por traer a gente, y está bien, porque es el mundo. Pero lo de Dios es por fe. Cuando yo diezmo, tengo fe que Dios es mi proveedor. Cuando yo ofrendo, tengo fe que Dios es el que me suple. Ya son acciones, actitudes de fe, es donde está Dios, cuando tienen oídos. Entonces, esto es lo que a muchos no les gusta, porque lo que haces tú lo haces por convicción, pero lo que hacen ellos es por imitación. ¿Imitación de quién? Del mundo. El mundo fue el que empezó a cobrar, y la iglesia vio que eso trae mucho dinerito. Imagínense, tenemos un cantante famoso cristiano y rentamos un lugar grandísimo de 5,000 personas y cobramos 10 cada uno. Solo ahí entraron 50,000. Pero entonces ya deja de ser un ministerio de fe y se vuelve no sé ni qué palabra usar, hermano, para no. Se convertiría en una empresa, en una compañía. ¿Sí me explico? Por eso muchas frases o elementos cristianos los han tratado de eliminar. Al púlpito, en muchos lugares ya no le llaman púlpito, le llaman podio. En muchos lugares ya no le llaman vamos a ir a la iglesia, sino que vamos a ir al auditorio. Ya no vamos a ir al templo, vamos a ir al auditorio. Y Dios te libre de usar la palabra templo. Hasta les prohíben que usen la palabra templo. ¿Y a dónde entraba Pedro? Al templo. Pero hoy no, hoy es auditorio. Y cuidado de decir templo, porque tenemos que usar frases que el mundo las acepte. Oiga esto, no es que usted tiene que usar o vivir aceptable ante Dios. Al que da cuentas usted no es al mundo, al que da cuentas usted y yo es aquel al cual deberíamos ser hallado aceptable ante Dios. Todo lo que usted haga, hágalo a base de convicciones. Yo cuando hablo así en privado con esta clase de líderes, yo, mostrame tus convicciones bíblicas por las cuales tú haces lo que haces igual que el mundo. No tiene respuesta. No, mirón, es que tú tienes que abrirla, ya tienes que despertar en tu mente. ¿Despertar a qué? ¿A un hijo del diablo? ¿Quieres que regrese quieres que deje una mente de Cristo para adquirir una mente del diablo? Dios me libre. Sí, pero mira, por eso es que no tenés tanta plata. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Mira el carrazo que yo tengo y mira el tuyo. A mí eso no me da el valor. Yo le digo que si en moto me tendría que venir aquí a este lugar, yo vengo en moto feliz, contento, alegre. A mí me importa primero que el reino esté satisfecho. Porque si yo me puedo quedar vacío yo con que su reino esté lleno, eso para mí es satisfactorio. Por eso que aquellos hombres ricos, millonarios, que apoyan para los ministerios genuinos, los misioneros genuinos, son empresas que siempre van a tener bendición de Dios, porque satisfacen primero el hambre y la sed, la necesidad del reino, antes de satisfacer sus propias ¿qué? Necesidades. Han habido casos en iglesia donde un pastor se fue y están buscando un pastor, y esta iglesia dice: vamos a buscar un pastor que solamente se preocupe por la santidad y aunque no doctrine a las personas. ¿Sí me está escuchando?
Entonces se enfocan solamente en santidad, 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 pero no hay doctrina en la palabra. No llegan a saber qué es la salvación, no saben cuáles son las características, la naturaleza de la salvación, no llegan a saber quién verdaderamente va a ser salvo, cómo sabes cuando eres salvo o no eres salvo. ¿Por qué? Porque ellos lo único que es, hermanos, no se va a olvidar traer su vestido a tal largura, porque aquí en adelante todos santos. Y luego usan esta frase que dice: santidad por dentro y por fuera. En la Biblia usted no encuentra eso. Encuentra la santidad interna, pero no encuentra la santidad externa. Lo externo es consecuencia de tu santidad interna, pero no hay tal cosa de santidad externa. ¿Sí me explico? Ese es el peligro de no tener un conocimiento correcto de la palabra ¿qué? De Dios, porque por irse por ese extremo terminan convirtiéndose en ¿qué? En hipócritas, en fariseos, porque se van a lo externo y hay mentira en su corazón, hay engaño en su corazón, son los más mentirosos, los más falsos, porque no hay doctrina. Cuando hay fundamento, cuando hay doctrina, en el momento que sale una mentira de tu boca, tú ahí te arrodillas y le pides perdón al Señor, porque sabes lo que la Biblia dice en cuanto a ello. No sé si me está escuchando. Mire, hermano, que hasta el hambre se me fue. Dios es bueno. ¿Sabe usted que las primeras pruebas, cuando tú haces un ayuno, es al principio del ayuno? ¿Sí o no? Si pasas esos primeros toques eléctricos que reciben los intestinos, ya la hiciste para todo el tiempo que quieras. Sí, ya lo demás, como dicen los americanos, piece of cake. Muy facilito. Amén. Escuche esto. Mucho cristiano hoy en día, mucho líder cristiano hoy en día no prefiere hablar de esos tópicos en los cuales son confrontativos, en los cuales ellos prefieren mejor evitarlos y enfocarse nada más en lo que todo mundo concuerdan, en el amor, en el ecumenismo, en la unidad, porque ahí sí todos están de acuerdo. ¿Me está escuchando? Y para ellos esas son las únicas doctrinas que son dignas de defender, porque son doctrinas que no tienen conflicto. Y las otras doctrinas hay que sacrificarlas. De aquí en adelante puro amor, 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 amor. Porque ¿a quién no le gusta el amor? Pero sabe, la Biblia dice que Dios al que ama, corrige. Dios al que ama, castiga. Padre que ama a su hijo, lo disciplina. Entonces, todo debe ser conforme a la palabra de ¿quién? De Dios. Han habido ministros que han estudiado y en sus tesis, uno de ellos, mire lo que dijo, en su tesis dijo él, que la doctrina lo único que hace en una iglesia es dividirla. Amén. Por lo tanto, dijo él en su tesis, toda esa clase de doctrina debe ser eliminada, dice, por el bien de la unidad y el compañerismo de la iglesia. O sea que si la santificación del alma trae división, ya no hay que predicar de santidad, porque el hermanito Hencho se enojó ese día, porque Dios lo llamó a ser santo. Entonces, para ellos, toda doctrina, toda enseñanza que traiga división no debería ser enseñada.
y agarran los textos fuera de contexto, porque Dios dice, no es un Dios de ¿qué? De división. Entonces, si predicar de la vida eterna trae división porque algunos no creen en la vida eterna, mejor paremos de predicar que Dios viene. Así dicen ellos. Pero ¿sabe qué? La autoridad para mí es la palabra de Dios. Y si a alguien aquí no le gusta la santidad, puede buscar una donde no se predique. Y tiene toda la libertad. Pero algún día usted y yo vamos a estar en una intersección donde quien va a decidir a dónde vamos va a ser el Señor Jesucristo. Y si hiciste lo correcto ante sus ojos, Él te dirá, ven buen siervo. Pero si hiciste lo contrario a su enseñanza, te dirá, siervo malvado, no te conozco, al lugar de tormento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando encuentran a alguien, como en el caso tuyo, como en el caso mío, que tenemos convicciones sólidas en cuanto a la doctrina de la palabra del Señor, empezamos a hablar y a confrontar la falsedad, a confrontar la hipocresía, a confrontar las enseñanzas incorrectas que se están enseñando hoy en día. Entonces, esta clase de cristianos nos llaman a nosotros como problemáticos, personas que nos creemos jueces, así nos dice, ¿verdad? Ya se creen jueces. Y nos llaman también controversiales. O típico, nos dicen religiosos. Y yo no sé si han leído la Biblia, que la palabra religioso no es mala. Si usted ha leído la palabra religioso en la Biblia, no es mala. Lo que es malo es la falsa religión. Pero la religión pura es hacer lo correcto y agradable ante los ojos de Dios. Si eres un religioso puro, vas a hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Pero la palabra religioso no es mala. Lo que es malo es la falsa religión o el falso religioso. ¿Está escuchando? Entonces, de eso nos tratan, de problemáticos religiosos, pero sin bases, sin fundamento. Entonces, agarran este versículo a su manera. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. ¿Y sabe que yo he encontrado yo en la Biblia? Que en el tiempo de Israel o en el tiempo de la iglesia en el Nuevo Testamento, los siervos del Señor, los discípulos del Señor, los profetas del Señor siempre fueron así. Por la palabra traían controversia. ¿Cierto o no? Juan el Bautista trajo una controversia al palacio de Herodes. Esa mujer no te conviene porque no es tu esposa. ¡Ja! Y eso le trajo ¿qué? Su muerte. Jeremías hablaba la palabra de Dios, ¡fum! Lo mandaban ¿a dónde? Al calabozo, a la cárcel. Los verdaderos siervos del Señor siempre van a hablar la verdad, y muchas de esas verdades van a ser controversiales para el mundo, pero no por eso ellos van a callar decir la verdad. ¿Sí me explico? Si yo sé que un grupo de 1 millón de personas están yéndose al precipicio del engaño, de la mentira, donde le han hecho creer, mi amado hermano, que es más importante el dinero que dan que la santificación de sus almas. ¿Qué es más importante un pacto, mi amado hermano, que la obediencia a Dios y la fidelidad a Dios? Si eso es lo que estamos viendo en nuestros días, que está arrasando las iglesias del mundo, obvio que no vamos a quedarnos callados. Y aunque nos toque la muerte por causa de ello, pero un día no lo agradecerán, porque un día sabrán la verdad. Algunos demasiado tarde, cuando ya no haya oportunidad.
Algo otros, si viene una calamidad a todo el mundo, se van a dar cuenta que eso de pacto, pacto fue pura mentira nada más. ¿Sí me explico? ¿Sabe? Ya para terminar, algo que me he preguntado yo. Si ellos dicen que al tú traer un pacto de dinero a ellos, Dios te va a suplir tus necesidades económicas. Entonces yo la pregunta que me hago es, ¿por qué ellos no hacen un pacto con Dios para que ya no tengan necesidad de andarle pidiendo dinero a usted? Entonces, ¿quiénes son los bobitos aquí? Los que caen en la trampa. Sí, porque ellos claramente en la cara se lo están diciendo. Haga un pacto para que usted ya no viva en calamidad económica y necesidad económica. Entonces, usted regrésele entonces por la misma palabra que ellos dicen. Entonces, apóstol o profeta, haga usted un pacto aquí delante de nosotros para que usted jamás tenga que andar mendigando y manipulando la palabra de Dios. ¿Entendimos, hermano? ¿Sabe que los hombres que reformaron la historia de la iglesia del Señor fueron hombres así? ¿Sabe por qué usted y yo tenemos libertad ahora? Por un pastor valiente llamado Martin Luther King, que no le importó morir, no le importó que su sangre quedara, mi amado hermano. Y no lo hizo por bienestar propio, no lo hizo por él aquí, no, lo hizo por amor a la humanidad. No lo hizo por dinero. El último discurso de él, ¿sabe? Los que han escuchado el último discurso de Martin Luther King, el Espíritu mismo de Dios lo dirige a decirle a la gente que él no iba a llegar al otro lado, que estaba listo y preparado, que ya sabía que él no iba a llegar al otro lado. ¿Qué estaba diciendo? Que sabía que lo iban a matar, pero como quiera iba a hacer lo que él debería de hacer. Ojalá que así fuera todos los ministros del mundo, hermanos, que lo que hicieran lo hagan por la humanidad y no hagan las cosas para ellos mismos. Nosotros en este cuerpo no vamos a estar muchos años. Nada nos vamos a llevar. Pero qué lindo dejar una influencia, un recuerdo en alguien. Qué lindo cuando tú como padre dejas el mejor de los recuerdos en tus hijos. La rectitud, el amor, el respeto. Eso vale más que la plata y el oro. Cuando tus hijos crezcan viendo a un padre que siempre estuvo fiel a su mamá, siempre estuvo al lado de ella para cuidarla, para protegerla. Mira, esos hijos van a hacer lo mismo que tú. Van a estar con su futura esposa y ahí van a ser fieles, 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 fieles. Les tengo una noticia: todos los relojes se paralizaron en todo el mundo y no hay hora. En serio. Mire, escuche esto. Para la persona carnal, para el cristiano carnal que no conoce la palabra, la doctrina absoluta, la doctrina sólida, para él o para ella siempre van a ser controversiales. Para el que anda en la carne todo le cae mal. Se alargó el culto, qué largo el culto. Fue muy corto, híjole, ¿y estos qué? ¿Qué se traen hoy? El espiritual siempre va a andar contento, feliz.
Hoy sí vamos a entrar a la mera nata de la enseñanza. Sí, apenas voy a entrar al versículo 1 del 7. No juzguéis para que no seáis. Mire, mi hermano, usted tiene más de 10 y tantas horas del resto del día. Y aquí solo estamos una mínima porción. Si se siente cansado sentado, puedes pararse igual que yo. Y yo me voy a sentar. Usted en la Biblia no encuentra, escuche bien, que el juzgar es pecado. Es más, Dios estableció las cortes donde se juzga. Dios las estableció. Por eso le digo, aguánteme un minutito más. Está en Deuteronomio 19:15. Por eso le digo, aquel que dice, juzgar, no debes de juzgar. No, Jesús dijo, no juzguéis. ¿Bajo qué contexto? En el contexto de hipocresía. En el contexto donde tú no tenés base, no tenés principios, no tenés fundamentos para poder establecer un justo juicio. Tenemos Deuteronomio 19:15. Dijo, hermano, yo mejor lo leo ahí en la pantalla. No ejercites, hermano, porque qué vergüenza da a veces que estar hasta 3 minutos para encontrar un versículo. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá ¿qué? La acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces. ¿Quién estableció el juzgar? Dios. El libro de los jueces, ¿qué cree usted que es? Un libro de juzgar. La palabra juez de eso viene, de juzgar. ¿Y quién estableció el juzgar? Dios. Pero se da cuenta cuáles son los requerimientos. Tiene que ser un justo ¿qué? Juicio. Si levantas algo contra alguien, más vale que tenga 2 o 3 testigos. Entonces ahí es donde se vale ¿qué? Juzgar. Pero no porque la chilindrina te lo contó, tú lo vas a andar contando a todo el mundo. Eso, ten cuidado. Lo que va a acarrear a tu vida es maldición, 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 maldición. No, no andes contando cosas que usted no fue testigo, que usted no fue. Es más, ¿va a bendecir a la otra persona? Fíjate que la hermana que me contó que esto. Hermana, ¿estuvo usted ahí? No, no me lo cuente entonces. Si es una situación de error de una persona, ore por esa persona. Ore que se arrepienta de corazón para que no se pierda en el infierno. ¿Sí me entiende? Pero ¿qué gana usted? ¿Lo va a salvar usted contarle a todo el mundo? No. Va a dañar su reputación porque anda contando algo de lo que Dios estableció en la corte que no se debe hacer. Entonces Dios estableció el juicio. Dios ordenó el juzgar. Amén. Romanos 13 también, si quiere un versículo del Nuevo Testamento. Por eso le digo, aquí viene lo mejor, porque aquí es donde vamos a entender mucho mejor. Sométase toda persona que dice a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios. Y las que hay, ¿qué dice? Por Dios han sido ¿qué? Establecidas. No fue Jesús quien dijo, arréglate con tu hermano ahorita que van en camino,
Porque si no, Él te va a entregar ¿a quién? Al alguacil. Y el alguacil va a establecer el juicio y te va a mandar ¿a dónde? A la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. Entonces Dios mismo estableció el juzgar. ¿Pero qué clase de juzgar? Un justo juicio. No a base de mentiras, de lo que te contaron, o de hipocresía, ¿verdad? Como el fariseo, o como el típico cristiano. Esa es una hija del diablo y primera vez que lo conoce. Ni siquiera ha hablado con él y ya lo está ¿qué? Juzgando. Tenga cuidado, porque eso es a lo que Jesús se refirió. No juzguéis de esta manera incorrecta, porque si juzgas de esta manera, ¿quién te va a juzgar? Entonces verá que usted no quiere ser juzgado por Dios. Mejor mire, bonito se ve, ¿cómo es? Calladito se ve más bonito, dijo mi abuelito. Sí, ¿por qué? Porque calladito usted no está sujeto a que lo juzgue Dios. Ay, porque si lo juzga Dios, lo poco que tiene se lo puede quitar. Cae en una maldición, cae en una situación adversa. Porque cuando uno hace algo en contra de Dios, ¿qué hace Dios? No es que Dios mismo te va a venir a hacer el mal, no. Él se aleja, Él se aparta. No puede estar Dios donde hay hipocresía. No es que Dios va a venir y hacerte el daño. Él no es Dios de daño, es Dios de bien. Pero ¿qué hace Dios? Se quita, porque no tiene nada que ver con el pecado. Entonces se quita. Tú estás bajo tu merced, y bajo tu merced tú no puedes hacer nada en la vida. Entre más avanzas, más retrocedes. Te pasa como aquel que soñaba que iba manejando hacia arriba y en vez de darle el acelerador para abajo se venía. Espero que usted no haya soñado eso nunca. Es feo eso. Amén. Entonces Dios mismo fue quien estableció el establecer juicio. No sé si me explico. Entonces no es malo, no es pecado establecer un juicio ¿qué? Justo. ¿No fue el mismo Jesús que dijo, cuidado con los falsos profetas? Entonces, ¿cómo usted va a tener cuidado con los falsos profetas? ¿Cómo va a saber usted quién es o quién no es? Estableciendo ¿qué? Un juicio. Por lo que usted conoce, por lo que usted sabe de la palabra del Señor. Póngase de pie. Mire lo que el mandamiento que Dios dejó en Levítico 19:17. Dice así, Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sabes qué dice en el original? No dice razonarás, dice lo reprenderás. Se reprenderás a tu prójimo para que no participes, ¿qué dice? De su pecado. Entonces, si lo estás reprendiendo, tú estás estableciendo un justo ¿qué? Juicio, porque no quieres que él se pierda. Pero si no lo reprendes, ¿qué dice? No lo amarás. ¿Qué dice? Lo aborrecerás, lo odiarás. Entonces el amor tiene que ver con el justo juicio. El amor tiene que ver con la reprensión. No sé si me está escuchando. Pero si yo digo, no, es que está pecando y se irá al infierno y nadie se lo ha dicho, pero la Biblia dice que no debo de juzgar a mi hermano. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se va y se muere sin que nadie le diga, mira, lo que estás haciendo está mal. Y aquí dice que si lo amas, lo reprenderás. Si lo odias,
no le dirás nada. Entonces espero que los que están aquí, los que están viendo a través de la televisión, hayan entendido un poquito acerca de lo que Jesús quiso decir aquí. A los que le dijo Jesús, no juzguéis para que no sea juzgado, no le dijo a los hijos de Dios sabios y entendidos, se lo estaba diciendo a quién, a los fariseos, a los escribas, porque ellos eran expertos a hacer juicios, pero equivocados. Juicios basados en qué, en apariencias, juicios basados en qué, en lo que ellos creían, que no tenían nada que ver con la palabra del Señor. Pero si amas a tu hermano, ¿qué dice? Si tú sabes, dice, que alguien ha caído en un pecado, dice, ¿qué dice la palabra? Llámalo a solas, en privado, para que se arrepienta. Estás juzgando su pecado, pero con justicia, con amor, no para exponerlo en público, porque lo está llamando, ¿qué dice la Biblia? Lo está llamando en privado. Y si se arrepiente, dice, has ganado su alma. Y si no quiere aceptarlo, ve y llama a otros 2 testigos más. Y si no se arrepiente, entonces decláralo en la iglesia. Y si en la iglesia tampoco se arrepiente, entonces ya se quiso perder. Pero te das cuenta, siempre el propósito de Dios es salvar vuestras almas. Que nadie de nosotros, ¿qué?, nos perdamos.